Bueno, como les decía, vamos a continuar con la unidad número 2, que refiere propiamente a los estudios de los métodos, y, y vamos a hacer una pequeña definición, que es lo que dice el texto, la vamos a desarrollar y la vamos a analizar un poquito puntualmente. Dice, entendemos por método no solo cómo se ejecuta una tarea, sino todo lo que interviene en ella, que modificado puede modificar la operación, ¿no? O sea, todo lo que, como veníamos en el comentario anterior, en la parte del proceso, que puedo cambiar para mejorar esa producción que estoy planteando y cómo puedo hacer que sea mucho más eficiente y más rentable, básicamente, ese proceso productivo. Bien, entonces en virtud de eso, la propuesta que hace o lo que define es que cualquier cambio, por insignificante, fíjense que apenas por un solo cambio menor, ¿no? va a cambiar seguramente ese proceso productivo. Dice, cualquier cambio por insignificante que parezca, puede tener una influencia muy grande en el tiempo final. ¿Se acuerdan que hoy les daba el ejemplo de 2 segundos en un proceso de 2 minutos? Lo mejoré 2 segundos, pero si sumo esos 2 segundos al final del día por un montón de puestos de trabajo que hacen la misma acción, probablemente capaz gane media hora de producción. Y media hora de producción, quiero decir a favor, ¿no? Representa en una organización dentro de un mes una cantidad de dinero importante. Entonces, cualquier modificación pequeña o más grande va a ser siempre beneficiosa. Por ejemplo, dice en la introducción, modificar la altura de la mesa de trabajo donde se lleva a cabo una determinada operación de embalaje puede tener grandes repercusiones en la eficiencia del trabajo. ¿Qué significa? Cuando Daniel, tratá de bajar el volumen. Sí, ahí, yo estoy en eso, profe. Ahí está. Como les decía, cuando uno quiere evaluar, hoy hablábamos de higiene y seguridad del trabajo, yo trato todo el tiempo de centrar el estudio de métodos y el estudio de tiempos sin descuidar al trabajador, que es esencial, ¿no? Aquí está hablando de un ejemplo bien claro. Ustedes piensen que está dando como ejemplo que alguien que embala mercancía o mercadería de cualquier tipo, se le modificaría por alguna situación la altura de la mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que se está evaluando ahí, dentro de ese método, es la parte postural, la parte ergonómica del trabajador. Y cuando habla de la eficiencia de esa actividad, está refiriéndose que la persona cuando recién ingresa a trabajar, que también, por eso decía hoy que el análisis tiene que ser sistemático y en distintas partes de la jornada del mismo trabajador. Nosotros podemos rendir muy bien en una hora inicial, por ejemplo, podemos ser muy productivos en las primeras horas de la mañana, pero no así después del descanso del almuerzo o después de ya 5 o 6 horas de estar trabajando. El rendimiento va a ser menor, porque hay un agotamiento natural, o sea, hay una fatiga, ¿no? O sea, ustedes lo han visto en ergonomía, eso, ¿no? Distintos tipos de fatigas, y el trabajador, como cualquier ser normal, obviamente que va a tener un cansancio y no va a tener la misma productividad a las 10 de la mañana que a las 4 de la tarde. Ahora, ¿qué pasa? Acá cuando se hace el análisis del método y en modificar la altura de la mesa de trabajo, lo que se está evaluando, por ejemplo, entre otras cosas, es cuánto tiempo el trabajador va a estar parado y cuánto tiempo puede estar sentado, lo que se denomina un puesto de alternancia. Y quizás la altura de la mesa de trabajo no admitía que el trabajador se pudiera sentar para hacer la tarea, o sea, para poder descansar, hacer una parte del tiempo parado y otra sentado. No quiero decir que sea ese el análisis puntual solamente que se debe hacer, pero quiero decir con esto que ahí lo que está poniendo el foco no es en una máquina, no es en un método de un proceso productivo de algo mecánico y técnico. Acá es pura y exclusivamente de la actividad manual de una persona y de la parte postural. ¿Bien? Entonces dice, anteriormente hemos definido, según la OIT, el estudio de métodos como, y refiere acá
algo textual, que dice registrar el análisis y examen crítico, sistemático de los modos existentes y propuestos de llevar a cabo un trabajo y el desarrollo y aplicación de métodos más sencillos y eficaces. Es con lo que se llenó de dinero el amigo Taylor en sus principios, que puso en práctica Henry Ford en su fábrica. Eso es básicamente se centra en ese tipo de escuela, la escuela científica, ¿no? Más que la parte administrativa, que era Fayol quien llevaba esa propuesta que no tenía tanto que ver con esto. Bien, entonces acá el texto nos dice que, es decir, que esta rama del estudio del trabajo es la que se ocupa de examinar el modo en que se está llevando a cabo la actividad en estudio con los siguientes fines. Primero, mejorar los procesos y los procedimientos. Las dos cosas, el proceso desde el punto de vista de producción, un proceso que continúa, y el procedimiento que se lleva a cabo. Evaluando la maquinaria involucrada o la parte técnica involucrada en esa acción, más la parte ergonómica que ajusta a ese trabajador que está llevando a cabo esa tarea. El segundo punto que va a tener en cuenta o que nos va a ayudar este análisis de métodos es mejorar la disposición, dice, de una fábrica, en este caso podría ser una fábrica, un taller, como dice ahí, inclusive cualquier otro tipo de actividad, y podría aplicarse esto tranquilamente en un área administrativa, y lugar de trabajo, como así también dice el diseño de equipos y las instalaciones, ¿no? O sea, acá nos va a permitir, dentro de ese análisis crítico, verificar, y fíjense en ustedes que nosotros en la carrera vemos tantos aspectos que tienen que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo, como por ejemplo la parte de higiene, ¿no? Ruido, vibraciones, ventilación, iluminación, todo eso se va a analizar, porque en muchos casos puede suceder que en un método, para mejorarlo, uno de los aspectos a tener en cuenta es mejorar la iluminación del lugar, ¿sí? Vamos a ver, seguramente ustedes ya lo han visto, creo que lo vieron con Ricardo, con Perelli en alguna materia, pero después vamos a ver si podemos en algún momento mechar algún videíto de una serie que llaman Serie Fuera de Riesgo, que hacía la SRT hace unos cuantos años atrás, donde hay en una fábrica de metalmecánica, hay un montón de procesos productivos que, si bien no se analizan como método, vamos a criticarlo nosotros y vamos a ver cuánto podríamos mejorar solamente con el conocimiento que tenemos y mirándolo a través de un video. Y van a ver que hay un montón de cambios que se deberían hacer, ¿sí? Después, bueno, economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria. Fíjense, aparece ahí ya como un punto central, aquello que les decía en el enunciado, porque la fatiga innecesaria, acumulada en un trabajador, va en contra de todo tipo de productividad. O sea, el trabajador no nos va a rendir bajo ningún punto de vista, o sea, no es la máquina. O sea, la máquina, yo tengo una máquina que me dice que es capaz de producir una pieza cada 1 minuto, y la máquina se va a mantener constante todo el tiempo que esté en funcionamiento, siempre va a sacar una pieza 1 minuto. Cada 1 minuto va a sacar una pieza. Ahora el hombre no. El hombre puede sacarme una pieza cada 1 minuto si está impecable de estado físico y de estado sin estar fatigado. Ahora la persona que está cansada, obviamente que me va a rendir mucho menos. ¿Bien? Por eso es tan importante la evaluación, que tiene que ser crítica. Yo tengo que sacar un promedio. Si yo digo, un trabajador me saca una pieza cada 1 minuto a las 9 de la mañana, pero a las 4 de la tarde me saca una cada 1 minuto y medio, voy a tener que hacer un promedio entre el minuto de la mañana y el minuto y medio de la tarde para decir cuáles son los estándares que debería poder cumplirse para, digamos, para tener un mismo resultado, ¿no? Después dice, mejorar la utilización de materiales, mano de obra y maquinarias. Bueno, lo que Taylor mencionaba, ¿no? Que, o sea, como si yo tengo que utilizar determinado elemento y está a una distancia X y tengo que caminar para ir a buscarlo, razonablemente voy a acercar ese producto lo más cerca posible de la máquina para evitar esos tiempos perdidos que eran el trabajo innecesario, ¿se acuerdan? El adicional que se ha analizado cuando estamos viendo un trabajo en sí. Y por último, dice, crear mejores condiciones de trabajo, de seguridad, ¿no? Las condiciones de trabajo están
en esto que mencionamos de la CIMAT, condiciones y medio ambiente de trabajo. Crear con este método una mejora para el trabajador. Vuelvo a repetir, nunca empeorar su condición. Siempre tiene que estar evaluado, por eso la consulta que hacía Nicolás hace un ratito, si nos deberían consultar a nosotros, que somos de higiene y seguridad, sobre si esa modificación en el método afecta en algo la parte de la seguridad, obviamente que nuestra opinión es más que valedera. Aquí voy a hacer les voy a agregar una información que no es del material, ni de la materia, pero que es muy importante en nuestra carrera, que cuando en el año 2015 la SRT sacó una resolución, la vamos a ver en Derecho del Trabajo el próximo cuatrimestre, pero bien vale la pena aclararlo ahora, la resolución 905 del año 2015, donde se manifiesta la importancia, en realidad dice cuáles son las acciones que deben llevar en conjunto medicina del trabajo e higiene y seguridad y en forma individual y en forma conjunta en cualquier actividad que se desarrolle en el ámbito del país. Y ahí lo que se hace justamente es evaluar a cada uno de los trabajadores en el puesto de trabajo, tomando en cuenta todas las características que estamos mencionando acá, inclusive el método de trabajo, porque tanto el médico de trabajo como nosotros vamos a opinar sobre si en el método que el trabajador está llevando a cabo hay algún daño que es posible para su salud, porque ahí vamos a hacer la recomendación de que debería modificarse el método para tratar de evitar que el trabajador se dañe. O sea, nuestra opinión es recontra importante. ¿Sí? Entonces, acá el texto nos recuerda lo que analizamos hace un ratito atrás, que era de recordar los 8 pasos para la realización del estudio de trabajo, los cuales se pondrán a continuación, que es seleccionar el trabajo y definir sus límites, registrar los hechos relevantes relacionados con el trabajo seleccionado, examinar el modo en que se realiza el trabajo, establecer el método más práctico, económico y eficiente, evaluar los resultados de él o los métodos propuestos, definir el nuevo resultado, implantar y controlar. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Bien. Continuamos con el... Hasta acá estamos bien, ¿no, chicos? Ustedes me interrumpen si tienen alguna duda. Sí, sí. Bien. Bien. Bueno. No sé por qué Florencia compartió a través del grupo de WhatsApp el material, pero bueno, supongo que alguien no lo había podido bajar. Bueno, dice, el texto dice, cabe afirmar que prácticamente toda actividad efectuada en un entorno de trabajo puede ser objeto de una investigación, con miras a mejorar la manera para que se realice o en qué se realice. Ese argumento colocaría al especialista en estudio del trabajo una carga ilimitada, que en parte podría no resultar muy productiva. Sin embargo, concentrando la atención en algunas operaciones esenciales, se puede conseguir resultados de gran alcance. Para ello, el especialista debe tener presente 3 factores al momento de seleccionar una tarea. O sea, vamos a tener que evaluar, o va a tener que evaluar, nosotros no, el especialista, en esto de modificar o mejorar un método de trabajo, 3 aspectos que son súper importantes. Primero, fíjense que está primero en la lista, los aspectos humanos, ¿no? Porque es central eso. Bien, es más, hoy en día estamos viendo, imagínense que hay instalada en la República Argentina, en las pymes y en las grandes empresas, un sinfín de maquinaria, en muchos casos de última tecnología, que funcionan con computadoras, todo divino, pero no hay producción, porque falta ¿qué? El hombre que vaya a hacer el trabajo. Así que la importancia del ser humano es enorme, enorme, es el recurso más importante que tiene cualquier organización. El segundo, hacer un análisis sobre la parte técnica, ¿bien? Y después, claramente, con una mirada, porque para el fin que están siguiendo en el estudio del trabajo o de métodos, lo que estamos tratando es de mejorar una ganancia, una productividad que genere más dinero para la empresa y la organización. O sea que el aspecto económico va a tener que ser evaluado también. Vamos a analizar puntualmente el aspecto humano, ¿no? ¿Bien? O el factor humano. Al iniciarse la implantación del estudio es muy importante dar prioridad a los trabajos que resulten más molestos para los trabajadores. Deberán seleccionarse los que cuentan con algunas de estas características. Excesivo manipuleo, ¿no? O sea, el manejar demasiados materiales, y inclusive en forma repetitiva,
trae enfermedades de tipo profesionales, qué sé yo, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano. Según el movimiento que el trabajador tenga que hacer, si tiene que hacer un movimiento repetitivo que le produzca en todo momento una acción constante, que fíjense que no tiene por qué ser una persona que esté trabajando en una máquina, puede ser un operador de una PC, ¿bien? Que esté con el mouse dando tic, 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 tic todo el tiempo. Eso, en una jornada de labor de 8 horas, si el tipo no tiene la parte ergonómica, o la persona no tiene la parte ergonómica donde apoyar la mano, no tiene una pausa de descanso, y no hace la acción de forma coherente con los tiempos necesarios para, como vuelvo a repetir, descansar, esa persona temprano o tarde va a adquirir alguna inflamación de esa parte de la muñeca y le va a producir un dolor intenso y probablemente por un tiempo no esté utilizando esa mano para trabajar. Que también los elementos que tengan que manipular estén sucios, porque eso hace también a la higiene del trabajador, ¿no? Que sean pesados. Levantamiento manual de carga, hemos hablado muchas veces sobre el particular, porque no siempre es una acción de que una persona esté sentada y toma un elemento que pesa 1 kilo y lo levanta. A veces hay que levantar 5 kilos, 10 kilos en la operación, y eso hace que también dentro del método quizás haya que hacer un aporte técnico, que es lo que va a venir después, un aporte técnico para eliminar esa carga extra para el trabajador. Y que, por ende, también análisis que no sé, digamos, lo peligroso que pueden ser ese tipo de acciones que tiene que realizar el trabajador. Hoy hablábamos de la parte de protección de la máquina, meter la mano en una zona de riesgo, ¿bien? Y si no está la protección, el trabajador tiene un riesgo total, entonces habrá que agregar esa protección, o en su defecto, si no es un proceso de esa naturaleza, todos los riesgos que estén asociados a esa máquina en sí, o a ese proceso productivo donde el trabajador ponga en riesgo parte de su cuerpo o su salud en forma integral. Dice, es importante que los operarios comprueben que uno de los objetivos más importantes es reducir el esfuerzo humano y la fatiga innecesaria. Fíjense que acá está lo subjetivo no de uno, sino lo subjetivo de cada una de las personas que van a integrar ese método. La gente necesita también que el día que se comunique el nuevo método, que se le haga hincapié en qué mejoras le va a producir a ellos desde el punto de vista laboral, ¿no? O sea, inclusive puede ser una decisión administrativa, o sea, darle un descanso cada tanto tiempo, o mejorar una condición desde el punto de vista ergonómica que a él le traiga un beneficio en pos de que sea más productivo, que se entienda que se quiere ganar productividad, pero que esa productividad está asociada a una mejora a su propio entorno laboral. Dentro del aspecto técnico, dice que el texto es muy frecuente que el especialista se entusiasme al observar una muy evidente posibilidad de modificar el método sin tener en cuenta limitaciones de orden técnico. Un cambio inadecuado del método puede dar lugar a reducción de la calidad. Bien, esto está más asociado a la parte productiva de la empresa en lo que respecta al producto terminado. Bien, ya no juega tanto la persona. Lo único que nos puede hacer esto es, en esto de cambio, que nos podría incrementar la posibilidad de que ocurra un accidente. Ahora lo vamos a ver. Eso. Dice, reducir la calidad del producto obtenido. Bueno, aquí está, aumento de accidentes, porque al cambiar el método y la maquinaria, como les decía antes, se incrementan los riesgos de la propia máquina. Quizás la máquina era lenta, en lo que respecta a tener que poner protecciones, llevar distintos protocolos de seguridad, y la persona que lo va a replantear desde el punto de vista técnico, ante el desconocimiento, podría ser, no tiene por qué ser un especialista en higiene y seguridad, modifica algunas, o modifica la propia máquina, o modifica un proceso que hace la máquina, y no toma en cuenta que eso incrementa el riesgo para el trabajador. Entonces, va a hacer la modificación. Obviamente, seguramente, dice, esto que está acá, esta pantalla que está acá, que hay que levantar y bajar cada vez que se carga la máquina, la podemos sacar, porque eso está consumiendo una determinada cantidad de tiempo. Bueno, está muy bien, le va a mejorar los tiempos, pero ahí se va a incrementar la posibilidad de que ocurra un accidente. Por eso vuelvo a recalcar la importancia de que tengan el asesoramiento de la gente de higiene y seguridad. Otro tema que está relacionado con la empresa propiamente, el aumento de manutención, quizás
esos cambios tecnológicos que está proponiendo, o ese tipo de modificaciones, si bien tengan una mejora en el proceso productivo, en lo que corresponde a productividad, en lo que tiene que ver con el mantenimiento de esa máquina, se pierde esa ganancia en que hay que hacer una mantención más continua, cambiar piezas más seguido, o sea que a veces el remedio es peor que la enfermedad. Y por último, mayor consumo de repuestos, bueno, que está relacionado con esto que recién les decía. Y el tercer punto a tener en cuenta, que también, bueno, es el fin de esta propuesta, o digamos uno de los fines más importantes para la organización, son los económicos, donde justamente constituye, dice obviamente, perdón, constituye obviamente una pérdida de tiempo comenzar una larga investigación si la importancia económica de un trabajo es reducida o si no se espera que dure mucho tiempo. Algunas operaciones evidentes a tener en cuenta podrían ser operaciones esenciales, generadoras de beneficio, operaciones muy costosas, u operaciones con un alto índice de... O sea, quizás, para dar un ejemplo más claro, es decir, si en el proceso o en el método que se está evaluando hay un gran desperdicio de material, ¿bien? A veces es imposible evitar el desperdicio de material, pero en muchos casos, quizás mejorando algún tipo de acción dentro del método, puede hacer que eso se aproveche más el material, y al aprovechar más el material, obviamente que desde el punto de vista económico, es más beneficioso. Estrangulamiento de cuello de botella, lo vamos a ver un poco al final de la materia, lo que es la evaluación justamente de un proceso productivo, lo que se denomina PER, cuello de botella, justamente, donde algunas organizaciones tienen varias formas de llegar a un resultado, pero que una vez que está graficado, eligen el camino más corto y más productivo. Dice, bueno, en este caso, dice estrangulamiento, que está entorpeciendo la actividad de producción. Hay algo que cierra, o sea, por un canal me llega determinada parte del proceso y el otro canal que tiene que poner su valor agregado para que el proceso continúe, me demora en la entrada. Entonces ahí se produce un cuello de botella, porque tengo un producto terminado, pero falta que se agregue otro más para seguir adelante con la producción. Después, actividades que entrañan un trabajo repetitivo con un gran empleo de mano de obra, o actividades que es probable duren mucho tiempo. Bueno, eso que, si yo analizo desde el punto de vista técnico, y que es lo que se usa mucho hoy en día, suplantar la mano del hombre por maquinaria, en tanto y en cuanto se pueda, pero como ustedes saben, suplantar la mano del hombre con la perfección que se puede dar hoy con la tecnología, en muchos casos aún no se puede hacer y siempre está involucrada la acción humana en la terminación de un trabajo. Y por último, el movimiento de materiales que recorren larga distancia entre los lugares de trabajo. Ya lo hablábamos, eso Taylor lo mencionó siempre y sigue estando vigente, que a veces la reducción en el punto de vista económico está basada inclusive en tener que hacer una reorganización de la distribución de los materiales y herramientas que se necesitan para llevar a cabo esa acción, que con el solo hecho quizás de acercarlas al puesto de trabajo, se logre mejorar esos tiempos. Disculpen un segundito, tengo a alguien aquí que se quiere conectar, que es Daniel. Bien. Continuamos entonces. Hasta ahí vamos bien, ¿no, chicos? Sí. Entonces, el texto nos continúa diciendo que después de elegir el trabajo que se va a estudiar, que ya lo vimos anteriormente, la siguiente etapa del procedimiento básico es la dedicada a registrar los hechos relativos al método existente. La forma corriente de registrar los hechos consiste en anotarlos por escrito, o sea, poner, además de que habíamos dicho que podíamos filmarlo y sacar fotografías, la observación visual, ir anotando en una forma secuencial cada una de las acciones que se van desarrollando, por menores que sean, ¿no? Por menores que sean. Las más chiquititas también se anotan. Pero desgraciadamente, dice, este método no se presta para registrar las técnicas complicadas que son tan frecuentes en la industria moderna. Probablemente,
Bajo esa modalidad, para poder registrar una operación sencilla, se necesitan varias partes de escritura. Para evitar esa dificultad, como un nuevo método, se idearon otros instrumentos de anotación. Ahora van a ver cómo en forma ya establecida, digamos como un checklist sería, ¿no? Donde nosotros vamos a poder ir con una simbología que está involucrada en esta actividad, anotando cada uno de los pasos que se van llevando, para no tener que redactar, o sea, ya están establecidos que son estándares. Dice, instrumentos de anotación, de modo que se pudiera consignar toda la información en forma precisa y al mismo tiempo de manera estandarizada. Entre tales técnicas, las más corrientes son los gráficos y diagramas, de los cuales hay varios tipos que iremos estudiando a lo largo de la materia. Es verdad eso. Por ahora, basta con señalar que los gráficos que utilizaremos se dividen en dos categorías. Los que sirven para consignar una sucesión de hechos o acontecimientos en el orden en que ocurren, pero sin reproducirlos con una escala de tiempo, o sea, primero hago esto, después aquello, así, pero no le tomo un tiempo, no lo estoy evaluando, solo estoy hablando los pasos que se siguen, hacer cada uno. Podríamos decir que esto está asociado en alguna medida a lo que establecía Gantt en su diagrama, ¿no? El diagrama de Gantt, hago primero esto, después aquello, y se van concatenando cada uno de los pasos hasta llegar al objetivo final. Y por último, la otra forma de hacer la evaluación, está relacionada con lo que registran los sucesos, también en el orden que ocurren, pero que también utilizan una escala de tiempo para dar idea de la duración de cada uno de ellos. O sea, para saber, además de los pasos que estoy siguiendo, cuánto tiempo me lleva cada uno de ellos. Dice que existen varios tipos de ambas categorías, pero vamos a estudiar los siguientes. Dentro de los que son sin escala de tiempo, vamos a evaluar un cursograma sinóptico de procesos, un cursograma analítico de procesos, ¿bien? Un diagrama de hilos y diagrama bimanual. Esos no tienen escala de tiempo, aunque marcan en algunos casos algún tiempo, pero no es de sumatoria, es para saber en cada proceso qué tiempo se demoró, pero no hacer una escala de tiempo, no es una sumatoria que vamos a terminar definiendo. En cambio, los que dicen ahí como gráficos de diagramas con escala de tiempo, vamos a tener diagrama hombre-máquina y por último, diagrama de actividades múltiples. ¿Sí? Entonces, vamos a entender, de acuerdo al texto, nos quedan muy poquititos minutos de la clase, dice un cursograma, vamos a leer esta definición y vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos, ¿les parece bien? Perfecto. Vale. Así ventilamos un poco la cabeza, se van a calentar un poquito de agua para el mate o alguna cosita que necesiten. Bueno, dice, un cursograma, dice, es la representación gráfica de una sucesión de hechos o fases que se presentan al estudiar un método o procedimiento de trabajo clasificándolo mediante símbolos. ¿Bien? O sea, vamos a asignarle símbolos a cada una de las acciones. O sea, que están estandarizados. ¿Sí? Por eso después van a ver que es bastante dinámico, bastante simple de entender y de ejecutar. Según la naturaleza de cada cual. Son 5 los símbolos que conjuntamente sirven para representar todos los tipos de actividades o sucesos que probablemente se den en cualquier fábrica u oficina. O sea que estos símbolos van a estar generalizando distintas acciones. ¿Bien? Que las vamos a ver en el próximo segmento, la próxima clase del día de hoy. Dice, constituyen una herramienta cómoda que ahorra mucha escritura y permite indicar con claridad exactamente lo que ocurre durante el proceso que se analiza. Estos símbolos son, y lo vamos a dejar presentados, los tenemos ahí, ¿bien? Sí. ¿Bien? ¿Lo están viendo? Perdón, disculpen. ¿Bien? Van a ver que tenemos operación, inspección, transporte, demora y almacenamiento permanente. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño break y siendo como hoy tenemos toda la mañana de clases, vamos a tomarnos 10 minutos para descansar un poquito, en mi caso también la voz, y retomamos, y 32, ¿les parece bien? 35, ¿hacemos así? Perfecto. 15 minutitos y damos un poquito más de esta parte y después vamos a la otra materia, seguridad 4. ¿De acuerdo? De Sí. acuerdo. Bueno. Chicos, nos vemos en un ratito.
¿Funciona?